vamos a empezar el Ateneo del día de hoy. Agradezco pues la presencia de todos. Es un tema que realmente nos debe apasionar a todos los que hacemos obstetricia, puesto que es una causa de un motivo de consulta y de, digamos, de alguna forma, desenlaces adversos muy frecuentes. En nuestro hospital, pues que es un hospital de referencia y un hospital de alta complejidad, por lo tanto, eso nos obliga a mantenernos actualizados en forma permanente al respecto. Después de la prematurez, la restricción de crecimiento intrauterino es una de las principales causas de muerte y de secuelas a largo plazo en la infancia temprana y en la vida adulta también. El feto pequeño constituye uno de los principales desafíos de la obstetricia pasada, presente y futura. Hay una línea muy sutil entre la normalidad y la patología que nos reta a refinar nuestra capacidad diagnóstica para evitar catástrofes tardías, y otras veces esas diferencias entre lo normal y lo patológico es tan profunda y es tan evidente que nos retan a luchar contra la muerte, exponiéndonos de una forma casi que indefensa a la morbilidad asociada a la prematurez, a la desnutrición y a la asfixia crónica de un feto dentro del vientre materno. Tampoco es un secreto saber que el hecho de ser pequeño en el vientre tiene consecuencias a futuro importantes, consecuencias de índole cardiovascular, consecuencias de índole neurológica, consecuencias de índole metabólica que en algún momento van a empezar a aparecer. Entonces la pequeñez como tal no es una situación para tomar a la ligera y simplemente minimizar al hecho de que se pesa menos de lo que yo esperaba para ese feto. Es una situación compleja, tan compleja es que lo vamos a ver a lo largo de la charla. Hay muy poco acuerdo y muy poco consenso sobre cómo llamar las cosas, cómo seguir las cosas y cómo terminar situaciones que se presenten con fetos pequeños. Entonces vamos a empezar de lo más básico y lo vamos a ir complejizando. Me disculpan pues los expertos en el auditorio si al principio de la charla son conceptos muy fundamentales, pero quiero aprovechar esta oportunidad para compartir con los residentes de primer año y con los estudiantes conceptos pues básicos que siguen vigentes y han estado presentes por mucho tiempo. Y a lo largo que avance vamos a ir, como les mencioné, profundizando en cosas un poquito más elaboradas y más complejas. El crecimiento fetal es el resultante entonces de clásicamente 4 condiciones. Una condición materna que me puede condicionar el crecimiento de un feto. Esas condiciones maternas están asociadas a enfermedad crónica como hipertensión, como diabetes, como enfermedad autoinmune, como el bajo peso materno, el tabaquismo, el abuso de algunas sustancias, la enfermedad cardíaca, la enfermedad renal y muchas otras pues que se me escapan acá. Entonces cuando estemos enfocando el crecimiento de un feto tenemos que mirar qué madre está albergando ese feto. Otra condición que me condiciona el crecimiento son los factores placentarios. Uno es mirar la morfología placentaria y las características de la placenta, si es una placenta de aspecto lacunar, si es una placenta de aspecto mesenquimal, si es una placenta de aspecto gelatinoso. Eso me puede orientar a mí a cómo va a ser el tamaño final de ese feto. Lo mismo las condiciones del cordón umbilical, el número de vasos, quistes en el cordón, la longitud del cordón mismo también puede estar condicionando el crecimiento fetal. La posición de la placenta en términos de si es una placenta previa con una superficie pues, de intercambio gaseoso muy reducida, también puede influir en el crecimiento final de ese feto. Y por último, lo que conocemos como la insuficiencia placentaria, que ya todos lo saben de sobra, es una mala adaptación
de la placenta al compartimento materno, lo cual va a significar una conservación de las resistencias de flujo a ese nivel, lo que va a condicionar una disminución cada vez más progresiva del intercambio gaseoso y el intercambio de nutrientes hacia ese feto. En cuanto a la parte genética, también todos conocemos que hay alteraciones cromosómicas que son característicamente marcadas por el retraso del crecimiento intrauterino, como son la trisomía 13 y la trisomía 18, no tanto la trisomía 21, pero también se pudiera presentar los casos típicos de las triploidías, que son característicos de fetos extremadamente pequeños, y la enfermedad monogénica, que también puede cursar con fetos pequeños. Y en cuanto al feto, tenemos entonces las afecciones infecciosas congénitas, como la malaria, la sífilis, el citomegalovirus, la toxoplasmosis. También tenemos alteraciones anatómicas no ligadas a situaciones genéticas o cromosómicas. El caso más típico, por ejemplo, es la gastrosquisis, que nos da fetos con restricciones severas asociados pues a dicha condición. Y muy importante entonces la constitución. ¿Por qué tengo resaltado en rojo la insuficiencia placentaria y la constitución? Porque va a ser, digamos, los dos ejes en los cuales voy a centrar la charla y la discusión al final, y entre los dos suman más del 60% de los fetos pequeños. Entonces es una condición patológica y es una condición de normalidad. De esta imagen también que podemos rescatar que esto nos orienta más o menos a cuál debe ser el plan de manejo inicial cuando yo tengo un feto pequeño, y el plan de manejo es, como les mencionaba, evaluar o buscar en la madre algunos de estos factores que les mencioné. En los fetos también hacer una valoración morfológica detallada, tratando de identificar características propias de algunas de estas condiciones genéticas que me permitan entonces aproximarme a un diagnóstico, y lo que me va a llevar también a proponer estudios invasivos como la amniocentesis o la cordocentesis, para tratar de hacer búsquedas más activas pues, de estas condiciones. Por eso se propone entonces el estudio morfológico detallado, se propone también el estudio genético en algunos casos, y en el estudio genético se propone no solamente la citogenética convencional, sino que se proponen estudios ya moleculares más avanzados y la secuenciación en casos seleccionados de restricción de crecimiento intrauterino. Bueno, entonces ahora sí empecemos como a enredar un poquito la cosa. ¿Cuáles son los elementos claves para yo empezar a definir el tamaño de un feto? Sin duda, el primer elemento que yo tengo que tener claro es la edad gestacional. Parece una afirmación muy simple y muy obvia, pero en nuestro medio vemos con gran frecuencia que estamos sin elementos para atribuir una edad gestacional clara y cierta a ese feto. No vamos a mencionar pues las diferentes situaciones que intervienen como en esta condición que vemos con frecuencia, pero algo cierto es que no es infrecuente encontrar pacientes que llegan con edades gestacionales tardías y sin un control ecográfico previo. Entonces, sin más preámbulos, para yo establecer con certeza la edad gestacional tengo estas herramientas. La herramienta más, digamos, más poderosa para yo establecer con certeza la edad gestacional es la longitud cráneo-cola antes de la semana 14, lo que me da una discrepancia con la realidad de menos de 5 días. Cuando ya ha sobrepasado la semana 14 y hasta la semana 24, la herramienta que debo utilizar es el diámetro biparital, que me da una discrepancia entre 6 y 8 días. Este es el escenario, digamos, relativamente frecuente, y este escenario mayor de las 24 semanas no es tan infrecuente en nuestro medio. Casualmente, esta semana ya hemos visto en el servicio 3 pacientes que se presentan con embarazos ya muy avanzados, y no tenemos otra opción sino que ponerle una edad gestacional basados en las biometrías. ¿Cuáles biometrías vamos a usar
pasadas las 24 semanas, la propuesta es usar el perímetro cefálico. No es una medición perfecta, pero es, digamos, es la única herramienta que tenemos que se aproxime más a la realidad. Si ustedes miran acá, 12 días se parece a la fecha de última menstruación de 10 días. Con respecto a la fecha de última menstruación, tampoco es un secreto que el 50% de las mujeres tiene un desconocimiento o tiene una imprecisión con la fecha de la última menstruación. Entonces, pasadas las 24 semanas, yo pudiera combinar las biometrías cefálicas con la fecha de la última menstruación para obtener una fecha probable de parto y una gestacional más cercana a la realidad, pero hay que tener en cuenta que voy a tener una discrepancia en días con la realidad de más o menos 10 a 12 días. Lo segundo que yo tengo que hacer al momento de hablar o definir el tamaño fetal es, bueno, voy a hacer un estudio ecográfico y voy a calcular un peso fetal. Existen más de 26 fórmulas para calcular el peso fetal. Cuando uno hace las medidas en el ecógrafo le aparecen pues las opciones y la mayoría de los equipos las traen incorporadas. Esas fórmulas involucran 2, 3 o 4 parámetros biofísicos del feto y con esos parámetros biofísicos yo voy a obtener un dato. Ese dato es el peso del feto. De lejos, la fórmula que ha superado la prueba del tiempo, porque ha sido validada a diferentes edades gestacionales y ha sido validada en diferentes poblaciones, es la fórmula de Hadlock, y la fórmula de Hadlock que involucra los 4 parámetros. Entonces, para efectos de nuestra práctica diaria, nosotros seguimos guiándonos por el peso fetal estimado que nos da la fórmula de Hadlock. También hay otro parámetro de medición que me puede indicar a mí si el bebé está creciendo o no está creciendo adecuadamente, y es el perímetro abdominal, solo, sin combinarlo con ninguna otra variable biofísica fetal. Se ha visto que el rendimiento de la fórmula de Hadlock o del perímetro abdominal es muy similar, pero la mayoría de los estudios están hechos con la fórmula de Hadlock. Entonces, por eso preferimos continuar usando la fórmula de Hadlock, porque también incluye dentro de su cálculo el perímetro abdominal. Una vez yo tengo el peso fetal y una vez yo tengo clara la edad gestacional, tengo que comparar ese feto con una población para poder determinar si ese feto está creciendo o no está creciendo por donde yo creo que debe crecer. Entonces aquí es donde empieza uno de los grandes problemas que tiene la restricción de crecimiento intrauterino, y es cuál es la herramienta de comparación que voy a usar para comparar mi feto en particular. Así como Hadlock hizo su fórmula para calcular el peso, también hizo su curva. Tenemos también curvas que han salido recientemente, como la de Intergroup 21, las curvas de la Organización Mundial de la Salud, las curvas de Barcelona, y hay un concepto que vamos a desarrollar que son las tablas condicionadas y las tablas personalizadas. Esto me refleja entonces el percentil 50 de la tabla de Hadlock, y esto me refleja el comportamiento habitual de nuestras pacientes. ¿Por qué sucede esto? Porque la tabla de Hadlock fue hecha en la década de los 80 en población sana en el estado de Texas, en plena bonanza petrolera, y mujeres solamente blancas caucásicas. Ahí fue cuando se diseñó esta tabla. Y esta tabla de Hadlock es la que nosotros usamos para comparar nuestra población tan heterogénea. Por lo tanto, lo que nosotros vemos con cierta regularidad es que cuando comparamos nuestros fetos van a estar por debajo de lo que yo espero o lo que mostró una población de pacientes sanas de ingresos adecuados y de un origen étnico específico muy distinto al origen étnico nuestro. Eso hace que la población de fetos que se presenten por debajo de un percentil que yo determino como normal o anormal va a ser menor en nuestra población. Pero eso no nos sucede solamente a nosotros, eso le sucede a todo el mundo. Es por eso que
existen varias iniciativas. Una iniciativa pues es el consorcio Integro 21, que es liderado por la Universidad de Oxford, y lo que hizo fue crear tablas específicas para ciertos grupos poblacionales. Entonces hay tablas para Francia, hay tablas para Omán, hay tablas para la India, hay tablas para Brasil. De Latinoamérica, el Integro solamente incluyó a Brasil para generar sus propias tablas. Pero ¿cuál ha sido la dificultad con Integro? Es que son poblaciones seleccionadas dentro de estos países. No es la población general de Francia ni la población general de Oman, sino que son distritos muy confinados de estos países. Por lo tanto, estas tablas de Interglobe no han tenido el éxito que se esperaba. Aparecen entonces las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que son tablas más generales, no son tablas tan específicas de grupos específicos, y incluyeron los países latinoamericanos, Argentina y Brasil. Nosotros no fuimos incluidos ahí. Entonces, si nosotros eventualmente no quisiéramos usar la tabla de Hadlock, porque nos parece que no se compadece con nuestra realidad, pudiéramos intentar usar las tablas argentinas o las tablas brasileras, que pudieran parecerse un poco más a nuestra realidad. También hay una propuesta de usar las tablas mediterráneas, las tablas que ha creado el grupo de Barcelona, que es una población con algunas características similares a la nuestra. Si a la pregunta de si existen tablas colombianas o no, sí existe un estudio realizado primordialmente en Bogotá, que trató de caracterizar nuestra población y generó nuestras propias tablas. Es decir, para Colombia tenemos unas tablas. ¿Cuál es el problema de ese estudio? Que la población que incluyó fue población básicamente del altiplano cundiboyacense y de Pereira y sus alrededores, lo cual de alguna manera me está ya seleccionando un grupo poblacional en particular y no me está reflejando la diversidad tan marcada que tenemos en Colombia. Entonces aparece otra situación, y son las tablas personalizadas y las tablas condicionadas, y otra situación que es medir la velocidad de crecimiento como una alternativa a no usar las tablas poblacionales o las tablas de referencia, que ya vimos que son difíciles de adaptar a un medio como el nuestro, a pesar de que tenemos nuestras tablas. Es una tabla condicionada, simplemente es, una tabla personalizada es tratar de ajustar el crecimiento fetal a las condiciones de la mamá y a las condiciones de género de ese feto. Entonces yo en un software voy a introducir datos como el origen étnico de esa madre, introducir datos como cuánto pesa, cuánto mide y si el feto es masculino o femenino, y eso me genera automáticamente una curva de crecimiento y un peso fetal que yo espero. Lo mismo podemos decir de las tablas condicionadas. Una vez yo tengo un punto de partida, como les mencioné, un CRL, a partir de ese momento voy a calcular un peso posterior unas semanas después, y a partir de ese momento trazo prácticamente una línea o le trazo una trayectoria que hipotéticamente debería seguir ese efecto. Esto me genera dos situaciones. Uno, la posibilidad de que ese efecto se desvíe de la trayectoria que él mismo marcó, bien sea porque condicionó su camino o bien sea porque yo ya le había previamente condicionado el camino haciéndole una curva personalizada. Este decalaje entre lo observado y lo esperado es lo que se conoce como potencial de crecimiento, que aparece en muchas de las definiciones de restricción de crecimiento intrauterino, y es un concepto, digamos que interesante, novedoso, intuitivo, pero que vamos a ver más adelante no ha mostrado pues los resultados que se esperaban en términos de reducción de mortalidad. Esto también me abre pues una caja de Pandora en términos de controversia, porque como les mencionaba, a pesar de que sea un concepto muy intuitivo, yo pudiera generar condiciones
exigentes para el seguimiento de esos fetos. Para yo poder trazar una curva de crecimiento, lo que voy a necesitar es hacer evaluaciones periódicas para poder establecer esa tendencia de crecimiento, lo cual en nuestro medio no es práctico ni es posible en la mayoría de las situaciones. ¿Cuándo es recomendable personalizar una curva? Las curvas se pueden personalizar y de hecho las curvas personalizadas en población seleccionada han mostrado notable disminución de la morbimortalidad. En nuestro medio pudiéramos personalizar curvas, claro que sí. Uno pudiera hacerlo cuando su población es muy heterogénea en términos étnicos, porque yo no pudiera, que es lo que nosotros hacemos ahora, medir una paciente indígena de la etnia, por ejemplo, en Verachamí, que todos sabemos que son de talla baja y peso bajo, y compararla con una paciente afrodescendiente del Pacífico Sur colombiano, que son altas y espigadas, o compararla con una paciente del Pacífico chocuano, que son altas y obesas. Entonces, ¿en qué situaciones pudiera yo condicionar o personalizar las tablas de nuestra población? Cuando tengo grupos étnicos seleccionados o cuando tengo pacientes con características biométricas específicas, cuáles, por ejemplo, una talla menor de 1,50 y un peso menor de 50 kilos. En esas pacientes perfectamente yo puedo personalizar mis tablas y esa paciente en particular establecerle un plan de seguimiento más, repito, más personalizado, sin tener que recurrir pues a toda la población y tenerla con curvas personalizadas. Entonces eso es el concepto de curva personalizada y curva condicionada. Bueno, una vez yo ya he definido la herramienta de comparación, entonces para redondear la parte de herramienta de comparación en nuestra práctica diaria, ¿cuál es la tabla que nosotros usamos? Nosotros usamos generalmente la tabla de Hadlock. En Colombia hay lugares donde usan la tabla colombiana. En Bogotá, por ejemplo, los que hicieron la tabla usan la tabla colombiana. Nosotros usamos Hadlock y en nuestro medio la mayoría de los colegas usan la tabla de Hadlock. Pero al final del día, cuando se comparó el rendimiento de las tablas en términos de morbimortalidad, se dieron cuenta que todas funcionaban igual, no había una que fuera mejor que la otra. Las únicas diferencias que se encontraron, digamos que fueron a favor de los fetos. En nuestro caso, como les mencionaba, nosotros por el hecho de comparar con un estándar un poquito más alto, lo que estábamos haciendo era incluir fetos sanos en el plan de seguimiento, lo cual digamos que no es malo del todo porque no se me van a escapar fetos realmente pequeños, pero sí puede atentar un poquito contra la economía de nuestro país, un poquito aporreada por diversas situaciones. Pero en términos de morbimortalidad, usar una curva o la otra puede funcionar de manera similar. Ahora, ¿cuál es el punto de corte que yo voy a establecer como normal o anormal para definir ese percentil o ese estado, ese peso fetal en la curva que yo decido usar como alterado o patológico? Entonces aparecen distintos parámetros. Voy a usar el peso fetal estimado, voy a usar el perímetro abdominal o voy a usar la velocidad de crecimiento que ya se las mostré. Entonces aquí también empieza a enredarse un poquito la cosa, porque cuando uno empieza a mirar las diferentes clasificaciones de restricción de crecimiento intrauterino, se empieza a encontrar con dos situaciones importantes. Uno es que hay tantas definiciones de RCIU o de restricción de crecimiento o de crecimiento intrauterino retrasado, como se quiera llamar, como sociedades científicas existen en el mundo. Entonces, para algunas sociedades científicas, el perímetro establecido para hablar de peso fetal es el peso fetal estimado. Para otros es el perímetro abdominal, y el perímetro abdominal en percentil 10, percentil 5 o percentil 2.5. Para otros es el peso más el perímetro abdominal más parámetros hemodinámicos tanto maternos como fetales, y para otros es el descenso en la velocidad de crecimiento, el concepto intuitivo que les mencioné cuando yo personalizo o cuando yo condiciono una curva.
Entonces, aquí no hay uniformidad de qué parámetros yo uso. Por eso hace tan difícil tener una información de consenso que me permita a mí tomar decisiones más o menos universales cuando tengo casos complejos. Y la otra cosa que complica un poco más el escenario es la terminología. Cuando uno lee un artículo u otro, encuentran que se llama en forma indistinta la misma situación, pero la llamamos distinto. Entonces, para algunos existe lo que es la restricción de crecimiento fetal, para otros sigue existiendo lo que es el retardo de crecimiento intrauterino, para otros, y la gran mayoría, es la restricción de crecimiento intrauterino, o, como lo dicen los españoles, CIR, y aparece un término también muy recurrente, que es el feto pequeño para la edad gestacional. Entonces, como les mencionaba, en muchos artículos usan estos términos de forma intercambiada y usan parámetros también muy diversos para definir la misma situación. Entonces, cuando yo combino todo esto, parámetros diversos y terminología diversa, es muy difícil yo encontrar un consenso o encontrar un acuerdo cuando yo miro las diferentes guías de los distintos países, digamos, más representativos en investigación y en producción de conocimiento al respecto. Pero hay una cosa que sí es clara y es la definición o la clasificación de la restricción de crecimiento intrauterino entre precoz y tardío. Y básicamente esto parte de una fecha y es a las 32 semanas. Yo a las 32 semanas, si diagnostico un feto con un peso que no se ajusta a mis estándares establecidos, entonces voy a decir que es una restricción precoz. Y si a partir de las 32 semanas aparece ese feto, voy a decir que es una restricción de aparición tardía. Esto de precoz y tardío es supremamente importante tenerlo en cuenta, al margen de yo cómo lo quiera llamar o qué parámetros voy a utilizar. Enseguida vamos a ver más adelante entonces qué es lo que hay al respecto hoy día. Pero es supremamente importante porque estos dos fetos no son iguales. No es lo mismo el feto que se me presenta pequeño en forma precoz. Estos fetos que se presentan pequeños en forma precoz son fetos que se pueden morir en el vientre mucho más fácil o van a sufrir las consecuencias devastadoras de la prematurez mucho más fácil. Van a tener cambios hemodinámicos precoces y severos. Se va a acompañar generalmente de patología materna hasta en un 70%, específicamente trastornos hipertensivos graves y severos, y digamos que de alguna manera son fetos de muy fácil diagnóstico y unos protocolos de seguimiento más o menos ya establecidos. Estos fetos representan más o menos el 20% del total de la población de fetos con restricción de crecimiento intrauterino. El 70% de los fetos con restricción de crecimiento intrauterino son los fetos de aparición tardía. Y aquí voy a tener unos problemas, digamos, más o menos serios con estos fetos. El primer problema serio es que no tengo forma eficiente de una detección de estos fetos, porque recuerden ustedes que nuestro protocolo de seguimiento ecográfico incluye ecografía de semana 14 y ecografía de semana 20 y pare de contar, ya que nos queda el seguimiento clínico, altura uterina y ocasionalmente alguna que otra ecografía de embarazo tardío. Entonces no hay una herramienta clara para poder, pescar estas pacientes. Lo segundo que existe problemático con estos fetos es que no hay una herramienta clara de seguimiento de estos fetos para evitar que se me mueran, porque estos fetos, a pesar de que no tienen el problema de mortalidad tan alto que tienen los fetos de restricción de aparición precoz, sí vamos a tener problemas de mortalidad si yo no los diagnostico, no los sigo y no los desembarazo precozmente. Entonces viene un problema adicional y es cuándo terminar estos fetos. Entonces, desde el punto de vista de etiología de estas condiciones, está claro que los fetos de aparición la restricción de aparición precoz es un problema de insuficiencia placentaria, sin duda, y los fetos de aparición tardía, la restricción de aparición tardía, todavía no conocemos los mecanismos que llevan a que ese feto deje de crecer. ¿Recuerdan el concepto de velocidad de crecimiento? Aquí es donde toma más relevancia
ese concepto intuitivo que les mencionaba de que un bebé disminuye la velocidad de crecimiento. Y ese concepto intuitivo que les mencioné, que me demandaba seguimiento longitudinal, no lo hacemos rutinariamente, por eso es que estos bebés son tan difíciles de diagnosticar. Y no es infrecuente ver las pacientes que llegan a las 39 semanas, disminución del movimiento fetal desde hace 2 días, valoración ecográfica, óbito fetal, o las 40 semanas. Entonces estos fetos me representan una gran cantidad de fetos mortinatos ya de final del embarazo. Entonces son 2 situaciones complejas, pero son 2 situaciones muy distintas y 2 situaciones que no podemos ni siquiera comparar. Cuando yo diagnostico una restricción del crecimiento intrauterino, tengo que ponerle primero el primer apellido y ¿es precoz o es tardío? Y con base en ese apellido que yo le pongo, instaurar un plan de seguimiento y un plan de manejo que son completamente distintos, completamente diferenciados y con objetivos también muy distintos. Muy bien, entonces para entender lo que se nos vino en este 2020, vamos a hacer un repaso rápido de lo que es la fisiología fetal en términos muy simples. Aquí tengo yo la circulación de un feto, entonces voy a partir de la vena umbilical. La vena umbilical sale con sangre oxigenada y nutrientes desde la placenta, se introduce en el hígado y en el hígado tiene 2 caminos. Uno, derivar sangre para que el hígado se la consuma en todo el metabolismo del feto como tal, y una porción de sangre no puede ser consumida por el hígado, entonces es derivada directamente a la aurícula derecha vía conducto venoso, que es esta estructura que estamos viendo acá. El conducto venoso tiene una morfología pues conocida, una onda, una fase sistólica, una fase diastólica y una onda A, que es la onda de la contracción atrial. Esa sangre proveniente del conducto venoso, por tener unas características cinéticas distintas y por la conformación anatómica de la aurícula derecha, va a pasar directamente por el foramen oval a la aurícula izquierda. Esa sangre no se me va a pasar al ventrículo derecho, sino que esa sangre oxigenada pasa a la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo sale a irrigar lo que es todo el sistema nervioso central. Va a irrigar las coronarias y vía aorta descendente va a irrigar las arterias, las glándulas suprarrenales. Esa es la ruta que sigue la sangre del conducto venoso, que es rica en oxígeno, para garantizar oxigenación a estos niveles. La sangre que viene de la cava inferior, que recoge lo que queda del hígado, pasa a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y vía otro shunt, el conducto arterioso, va a derivar en la aorta descendente. Nuevamente, la aorta descendente entonces recoge la sangre desoxigenada que en teoría en la vida ex útero debería ir a los pulmones, pero no va a los pulmones porque no tiene nada que hacer allá, no hay oxígeno allá para intercambiar, el oxígeno está aquí en la placenta, se deriva a aorta descendente vía conducto arterioso. Entonces aquí tenemos varios puntos claves para entender los cambios hemodinámicos que se suceden posteriormente en un feto que está pequeño. Uno es el conducto arterioso, 2 es el conducto venoso, después el conducto arterioso, una estructura que queda acá entre la salida de este vaso hacia el cerebro y hacia el miembro superior izquierdo, y la entrada del conducto arterioso que se llama el istmo aórtico. Noten ustedes que la morfología de la arteria cerebral media es una morfología picuda con una diástole bajita. Esto me indica pues que la resistencia de la circulación a nivel del sistema nervioso central es alta. En términos generales, el feto dentro del vientre es un feto que se mantiene en un estado de relativa hipoxia. Él realmente no necesita mucho oxígeno en su cerebro en condiciones de normalidad. Retomamos entonces el descenso de la sangre vía aorta descendente y aquí a nivel de las ilíacas encontramos las arterias umbilicales que van a llevar sangre desoxigenada a la placenta. Si las arterias umbilicales encuentran un camino expedito y un camino sin resistencia hacia la placenta,
producto de una invasión trofolástica adecuada en el primer trimestre. Esto es un ecosistema de baja resistencia, de alta capacitancia, que me permite un intercambio gaseoso y de nutrientes efectivo. Eso se ve reflejado en esta onda de la arteria umbilical. Es una onda con una diástole generosa y sin unos picos prolongados en su pulsatilidad. También se ve reflejado eso en la medición de las arterias uterinas, que lo hago en la madre, donde veo también una diástole muy generosa. ¿Qué me está diciendo esta diástole generosa y esta diástole generosa en la umbilical y en la uterina? Que este ecosistema quedó adaptado, digamos que a la perfección, y que me va a permitir una nutrición adecuada de ese feto a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa en condiciones de patología? En condiciones de patología sucede todo lo contrario. Entonces, aquí tengo un bloque de cemento que cada vez se va haciendo más y más y más rígido. Entonces, cuando vienen las arterias umbilicales y se encuentran con este muro de cemento que se llama placenta, que no tuvo una adaptación adecuada, entonces esta diástole generosa que yo tenía aquí se empieza a perder y esta pulsatilidad de la arteria umbilical empieza a aumentar notablemente. Si este bloque de cemento yo le pongo encima un bloque de concreto y después le pongo un bloque de acero, entonces la sangre que viene acá ya no va a poder fluir. ¿Y qué va a hacer? Se va a estancar, lo que me genera a mí una pérdida de esta onda diastólica que se ve reflejada aquí, y es lo que llamamos nosotros flujo ausente en la arteria umbilical. Muy importante empezar a tener guardaditos estos términos, porque es lo que vamos a ver de ahora en adelante. Cuando este proceso ya se perpetúa y yo ya le pongo el bloque de concreto y el bloque de acero a esta placenta, ya la sangre llega, choca y se devuelve, y es lo que me permite ver entonces una onda reversa en la diástole. Entonces miren la progresión: un flujo generoso, un flujo restringido pero todavía presente, un flujo que se estanca y un flujo que ya se me reversa. Estas son condiciones patológicas que yo veo entonces en el feto. ¿Cómo veo yo reflejado eso en el compartimento materno? Recuerden que les mencioné que hay un flujo generoso en la diástole de las arterias uterinas. Cuando no hay esa adaptación normal en la placenta, lo que se ve es esta disminución del flujo en la diástole de las arterias uterinas y una incisura que vemos acá, una incisura protodiastólica, que es lo que llamamos. Entonces se ve una restricción de este flujo que se empieza a acompañar de cambios progresivos en la arteria umbilical. Posteriormente, el feto entonces empieza a hacer unos cambios adaptativos en su economía, y esos cambios adaptativos van a privilegiar los órganos de más alta tasa metabólica y de consumo de oxígeno. Entonces, ahora sí el cerebro empieza a decir: yo consumía poquito oxígeno, pero tampoco tan poquito. Entonces, por favor, todo el oxígeno poquito que está llegando me lo van a regalar a mí. Entonces, el cerebro lo que hace es vasodilatarse para permitir que le llegue más oxígeno y más glucosa a ese cerebro. Entonces cambia la morfología de una onda restringida en su diástole a una onda vasodilatada. Esto es lo que se llama la vasodilatación cerebral, que es un cambio netamente adaptativo en el feto. Estos cambios van siguiendo un orden, una progresión, y en los estadios finales vamos a tener entonces, acompañando esta ausencia en la diástole o esta diástole reversa en la arteria umbilical, una onda A reversa del conducto venoso. Recuerden ustedes que el conducto venoso drena aquí en la aurícula derecha, y esta onda A es el reflejo de esa contracción de la aurícula derecha para vaciar la sangre al ventrículo derecho. Cuando yo ya tengo cambios avanzados de deterioro fetal por hipoxia, esos cambios avanzados van a dañar la fibra miocárdica y ese corazón va a perder su capacidad de elasticidad, lo que hace que cuando esa aurícula se contraiga, la sangre que estaba aquí en la aurícula se devuelva por el conducto venoso, lo que va a verse reflejado en este pico que estamos viendo acá, que es la onda A reversa del conducto venoso.
En estadios más avanzados, entonces, ese corazón va a perder lo que llamamos la variabilidad y vamos a tener ya un trazado plano, y este feto ya tiene una correlación con pHs al nacimiento de 7,2 o de 7,0, y es un feto gravemente enfermo que si lo dejamos 1 o 2 días más probablemente vaya a morir. Entonces aquí tenemos un resumen grueso de lo que es la circulación fetal y los cambios normales del Doppler y los cambios anormales y cambios adaptativos que se vienen sucediendo en forma progresiva cuando el feto tiene un problema de crecimiento. Esto es un resumen más o menos ya esquemático de lo que les acabo de explicar. Aparecen entonces los índices de pulsatilidad elevados en la arteria uterina, aparece el cambio adaptativo. Aquí este CPR significa el índice cerebroplacentario, que es simplemente dividir los índices de pulsatilidad de la arteria cerebral media sobre los índices de pulsatilidad de la arteria umbilical. Como el bebé está vasodilatado, va a ser mucho mayor el numerador, por lo tanto va a caer por debajo del percentil 5. Tenemos aquí la arteria umbilical con sus cambios progresivos, como lo son el aumento en la pulsatilidad, el primer estadio que les mencioné, posteriormente la ausencia del flujo diastólico y posteriormente el flujo reverso en la arteria umbilical. Esto se va a acompañar también ya de cambios en el conducto arterioso, como son el aumento en la pulsatilidad y la ausencia o la onda reversa de la onda del conducto venoso. Y tenemos ya cambios muy tardíos, cambios en el monitoreo fetal electrónico, en el monitoreo fetal computarizado, en el perfil biofísico. Estos cambios ya son, digamos que, pre-mortem. Esto en el contexto de la restricción temprana, es decir, por debajo de la semana 32. Recuerden que les dije que es otro mundo la restricción tardía. En la restricción tardía, olvidémonos de arteria umbilical, olvidémonos de ductus venoso, y prestémosle atención básicamente a lo que es la arteria cerebral media y el índice cerebroplacentario. Aquí aparece el istmo aórtico tachado. El istmo aórtico es un vaso que se propuso hace varios años para ser usado en estos protocolos, pero hoy día sabemos que no tiene su prioridad ni utilidad en el contexto de la restricción de crecimiento intrauterino, sea precoz o sea tardía. Es un vaso que no es fácil de medir y no es altamente reproducible. Para recordarles, el istmo aórtico queda justo en la desembocadura del conducto arterioso, en este espacio entre el conducto arterioso y aquí estos vasos que van hacia el cerebro y hacia el brazo izquierdo en el feto. Eso es el famoso istmo aórtico, pero olvídenlo pues que no tiene ninguna utilidad en estos momentos. Muy bien, pues ahora sí entremos a lo que vinimos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo hoy día en términos de restricción de crecimiento intrauterino? En el 2014 sale un protocolo hecho por el grupo de Barcelona, el doctor Figueras y el doctor Gratacós, y ellos proponen entonces definir restricción de crecimiento intrauterino a un feto que se presente con una de estas situaciones. Entonces, mire que ellos involucran el peso fetal y dicen es restricción si y solo si tiene el peso por debajo del percentil 3 o alguna de estas condiciones, un índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5, es decir, un bebé vasodilatado, una arteria umbilical ya pulsátil, es decir, por encima del percentil 95, recuerden el cambio inicial de la arteria umbilical, si tenemos una arteria cerebral media vasodilatada o si tenemos una arteria uterina por encima del percentil 95. Digamos que este consenso del 2014 es al que nos acogimos la mayoría de nosotros y todos usábamos estos criterios diagnósticos para definir si un feto era restringido o no. Todo feto que se saliera de esta clasificación lo íbamos a llamar un feto pequeño para la edad gestacional, es decir, un feto por encima del percentil 3 con parámetros normales de Doppler lo íbamos a llamar un feto pequeño para la edad gestacional. Eso me daba a mí dos caminos y era el momento y la forma de seguir ese feto. Lo vamos a ver enseguida. En el 2016
aparece este consenso hecho a través de un procedimiento Delphi. Un procedimiento Delphi es simplemente consultarle a expertos del mundo qué opinan ellos sobre un tema en particular, y a estos expertos en el mundo se les preguntó, bueno, ¿usted cómo o cuáles son los criterios con los cuales usted va a definir la restricción de crecimiento intrauterino? Recuerden que les mencioné que hay diferentes definiciones y diferentes parámetros para definir restricción de crecimiento intrauterino por distintas sociedades científicas. Entonces, estos expertos, dentro de los cuales estuvo el doctor Tolosa, el doctor Sanín por Latinoamérica y este servidor, definieron que los parámetros para hablar de una restricción de crecimiento intrauterino en fetos por debajo de la semana 32 y en fetos por encima de la semana 32 iban a ser estos. Entonces miren que aquí ya empiezan algunas diferencias y algunas coincidencias. Para los expertos Delphi existe el parámetro del perímetro abdominal o el parámetro del peso fetal estimado por debajo del percentil 3. Eso ya me hace que el feto lo pueda llamar yo restricción de crecimiento fetal. También una diferencia. Para los españoles es restricción de crecimiento intrauterino, para el consenso de Delphi es restricción de crecimiento fetal. O si el bebé está por encima del percentil 3 y por debajo del percentil 10, debo tener una de estas condiciones. Menor del percentil 10 combinado con una arteria uterina por encima del percentil 95 o una arteria umbilical por encima del percentil 95. Entonces ya le están metiendo aquí parámetros hemodinámicos, tanto maternos como fetales, para poder diagnosticar ese feto con restricción de crecimiento intrauterino. En el feto tardío también aparece el feto por debajo del percentil 3 como criterio único, o si me falta eso, tener al menos 2 de estos criterios. Percentil por debajo del 10, mayor del 3. Miren este concepto tan interesante que están hablando acá, y es la velocidad de crecimiento. Entonces, para los expertos del Delphi, es importante tener en cuenta la velocidad de crecimiento en los fetos con restricción tardía y un índice cerebroplacentario por debajo del percentil 5. Entonces, tengo 2 de estos 3 criterios. Posteriormente, en el 2018, la Sociedad Colombiana de Perinatología saca su protocolo particular de crecimiento de restricción y básicamente lo que ellos hacen es recoger estos 2 protocolos y combinarlos en uno solo. No hay diferencias fundamentales en lo que propone la revista colombiana o la Sociedad Colombiana de Perinatología. Lo único distinto es que ellos, en vez de decir percentil 3, dicen percentil 2.5 para el perímetro abdominal. Combinan también los parámetros hemodinámicos, pero no especifican cuáles, simplemente dicen acá Doppler, y también incluyen, tampoco especifican cuáles, la velocidad de crecimiento, que caiga 2 cuartiles en un lapso no menor a 3 o 4 semanas. Entonces, para el consenso colombiano, básicamente está adoptando la misma definición Delphi, que básicamente es muy parecida a la de los españoles, solo que le quita 0.5 al percentil del perímetro abdominal para poder hablar de restricción de crecimiento intrauterino o crecimiento fetal restringido. Ya en el 2019, entonces, se lanza una alerta que ya había sido lanzada desde el 2013 por el Colegio Americano de Obstetras, y ellos dicen, a ver, un momentico, es que la mayoría de estas clasificaciones y estos protocolos vienen de Europa, pero nosotros tenemos un pensamiento un poquito distinto a los europeos. Para nosotros los americanos, no existen parámetros Doppler para definir la restricción de crecimiento intrauterino o el crecimiento fetal restringido. Entonces empiezan por ahí, dicen, restricción de crecimiento intrauterino es un término que ya se debe evitar o abolir. Hablemos de restricción de crecimiento fetal. Primer voz de alerta que lanzan los americanos. La segunda voz de alerta que lanzan los americanos dicen, vea, todo feto que crezca por debajo del percentil 10, usando peso fetal estimado o usando perímetro abdominal, lo vamos a llamar
restricción de crecimiento fetal. Y lo tercero que dicen los americanos es, el término de feto pequeño para la edad gestacional es un término que está siendo mal usado. Y nosotros vamos a hablar de pequeño para la edad gestacional para referirnos exclusivamente a los neonatos, no a los fetos. Entonces ya los americanos en el 2019, que básicamente es una reproducción de su último consenso del 2013, dicen, ya les venimos diciendo desde el 2013 que la cosa no es tan complicada como ustedes lo quieren mostrar, que la cosa es mucho más simple, por lo tanto, háganos caso. No le hicimos caso y ya vamos a ver qué fue lo que pasó. Entonces, cuando yo tengo un feto con restricción de crecimiento intrauterino, llámelo como lo quiera llamar, use el parámetro que quiera llamar, Doppler o no Doppler, perímetro abdominal, peso fetal, etcétera, etcétera. La pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué voy a hacer con ese feto? Sea temprano o sea tardío. Y esa pregunta de qué hago involucra dos situaciones. Uno, ¿qué hago en términos de cuándo lo termino? Y dos, si no lo voy a terminar, ¿cómo lo voy a seguir? Entonces aquí hay dos balances. Cuando se me inclina la balanza hacia el riesgo fetal, es decir, este feto se me va a morir hoy, mañana o pasado mañana, entonces tengo que pensar cómo va a parir esa mujer y lo segundo, las consecuencias devastadoras de la prematurez en un feto con restricción de crecimiento intrauterino. Cuando yo sumo prematurez más restricción, la posibilidad de morir se aumenta 10 veces. Y el otro escenario es, bueno, no voy a terminar este embarazo ya, lo voy a seguir. Entonces, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar que no tengo una herramienta efectiva de seguimiento y lo segundo es que ese feto se me puede morir dentro del vientre. Entonces, son situaciones muy complejas con las cuales yo tengo que lidiar. Y no solamente en nuestro medio, a nivel mundial, pues vemos el mismo problema todos los días. ¿Quiénes han tratado de responder estas preguntas? Los europeos y los americanos. Entonces hay, digamos que dos estudios de culto que debemos todos tener presentes y es el primer ensayo clínico que evaluó la conducta sobre los fetos pequeños de qué hacer, si terminar o darles manejo expectante y está este estudio, el TROFOL. Este estudio también fue hecho en varios centros europeos, es el ensayo clínico más grande que se ha hecho al respecto y tratan de responder esa pregunta, el cómo sigo y el cuándo termino. Con respecto al TROFOL, hay muchas críticas por parte de los americanos porque ellos dicen que es un estudio que se puede reproducir poco. Más adelante vamos a ver de qué se trata el TROFOL, pero los americanos no le creen mucho al TROFOL. Con respecto al embarazo tardío, a la restricción de crecimiento tardío, está este ensayo clínico, el DIGITAC, que también lo que hace es básicamente lo mismo que hizo el GRID y es, bueno, este feto que tiene restricción y está a término, ¿qué hago? ¿Lo termino ya o lo sigo? Y al final del día miramos cómo le va a esos fetos. Y aparece el estudio Porto, que lo que hace es decir, bueno, a ver, vamos a ver cuál es el mejor parámetro para nosotros definir qué herramienta usar para terminar un feto con restricción tardía, si usamos las arterias uterinas o si usamos el índice cerebroplacentario, etcétera, etcétera. Entonces, estos estudios que yo llamo estudios de culto en la medicina materno-fetal nos han tratado de responder esas preguntas que tenemos. ¿Cuándo terminar y cómo seguir? El estudio TROFOL, por ejemplo, el estudio TROFOL es un ensayo clínico que usó 3 brazos y ellos compararon el monitoreo computarizado con los cambios tempranos y los cambios tardíos del conducto venoso. Entonces aquí es donde empieza la batalla de los colores. En el mayo del 2020 aparece entonces un documento que saca la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Eso digamos que fue una bomba atómica porque un documento como ese no había salido antes. Ese documento básicamente lo que hace es pontificar sobre lo que es verdad y lo que no es tan sólido con respecto a la restricción de crecimiento intrauterino. Este documento fue tan polémico en ese momento, mayo del 2020, que pasaron 2 semanas y la Sociedad Colombiana de Perinatología se pronunció al respecto.
hubo un conversatorio liderado por el doctor Nelson Yesid y la doctora Carol Márquez de Bucaramanga. Invitaron al profesor Sanín, a la doctora Diana Gallo y a un experto internacional, el doctor Edgar Hernández, y otros 2 participantes colombianos, el doctor Saulo Molina y el doctor Miguel Parra de Barranquilla, y ellos analizaron las recomendaciones de este documento. Hubo acuerdos en varias cosas y hubo desacuerdos en muchas otras con respecto a lo que planteaba el documento. No se hicieron esperar la respuesta de los españoles, el doctor Figueras y el doctor Gratacós. Posteriormente, en julio 9 de ese mismo año, hacen un webinar de más o menos 4 horas donde analizan también el documento y se ratifican en su postura que difiere bastante de la postura de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Posteriormente, en julio 12, el profesor Kipros Nicolaides invita a sus webinar al doctor Ahmed Bachar. El profesor Bachar es un experto en restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, para los residentes y los estudiantes, si ustedes quieren saber alguna cosita de restricción de crecimiento intrauterino, estos son sus autores obligados. Entonces, el profesor Bachar también expone su punto de vista de acuerdo a sus estudios y lo que dice la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Posteriormente, la ISWOG, que es, digamos, el ente rector de ultrasonografía a nivel europeo, emite su guía en su revista en agosto 3. Entonces, primero fuimos los colombianos y por último fueron los británicos con la ISWOG, que exponen pues sus puntos de vista con respecto a esta bomba atómica que explotó en mayo de este año, casi cuando estaba llegando el coronavirus aquí a nuestro medio. Y aparece la COC diciéndole, yo les había dicho hace un año que esto iba a explotar y nadie me paró bolas. Les había dicho, la cosa no es tan complicada como ustedes dicen. Cuando uno mira con detenimiento los autores, las publicaciones, se da cuenta que esto es, digamos, que una batalla de colores, como se llama este Ateneo, porque cuando uno observa dónde está publicado el documento de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, aparece en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, y dónde están publicados los boletines de la COG están en Obstetrics and Gynecology, 2 revistas americanas. Cuando uno se pone a mirar la contraparte europea, encuentra que esta es la revista de los catalanes, del doctor Figueras y del doctor Gratacós, y esta es la revista de la ISWOG. Entonces, todo lo que está proveniente de Europa está en estas revistas y todo lo que viene de América está en estas revistas, y las diferencias son grandes, como las vamos a ver ahorita. ¿Por qué una guerra de colores? Porque este es conocido como el Gray Journal, este es conocido como el Green Journal y este es conocido como el White Journal. Entonces se armó una batalla aquí campal entre América y Europa sobre quién tiene la verdad de la restricción de crecimiento intrauterino. Ya para terminar entonces, miremos las diferencias grandes entre lo que proponen los americanos y lo que venían proponiendo los europeos. Para los americanos, entonces, en términos de definición, ellos dicen, no le meta Doppler a la definición, use solamente un parámetro que es el percentil, bien sea del abdomen o bien sea del peso fetal estimado, percentil 10. Todo lo que esté por debajo del percentil 10 se llama restricción de crecimiento fetal, no se llama restricción de crecimiento intrauterino. Para los americanos existe también la diferencia entre restricción temprana y restricción tardía. Ya les había mencionado, para los de Barcelona existe el término crecimiento de restricción de crecimiento intrauterino que involucra parámetros hemodinámicos, y les había mencionado también que la ISWOG se acoge al consenso Delphi propuesto también, como les mencioné, en el 2018. Entonces, aquí ya hay grandes diferencias en cuanto a la forma como vamos a llamar al feto pequeño. Unos usan simplemente un dato numérico de percentil y otros involucran variables de distinta índole hemodinámica. Una sola coincidencia, todo lo que esté por debajo del percentil 3, sea abdomen o sea peso fetal estimado, es un verdadero restricción de crecimiento fetal. Lo que esté por encima del percentil 3 ya tiene sus diferencias dependiendo si hay o no unos cambios hemodinámicos. Con respecto a la clasificación, seguimiento y terminación, los americanos son extremadamente simples y ellos están basados en la literatura. Ellos dicen, todos los fetos
que nosotros vamos a llamar restricción de crecimiento fetal, los vamos a seguir con la arteria umbilical. No les vamos a meter arteria cerebral media, no les vamos a meter conducto venoso, no les vamos a meter índice cerebroplacentario, no les vamos a meter arterias uterinas. ¿De dónde viene el ductus venoso y de dónde viene la arteria cerebral media? El ductus venoso aparece en el estudio TROFOL que les mencioné. El estudio TROFOL dijo que los fetos muy pequeños que aparecían entre la semana 26 y la semana 30 deberían ser seguidos y tomar conductas con base en cambios tardíos del conducto venoso. Para los americanos dicen, eso es cierto, pero el problema del estudio TROFOL es, ellos encuentran 4 problemas fundamentales en el estudio TROFOL. Uno, que el estudio TROFOL comparó los cambios del conducto venoso con monitoreo fetal computarizado, lo cual es el primer problema, porque ellos dicen, no todos los hospitales del mundo van a tener un monitoreo fetal computarizado, por lo tanto, la validez externa del estudio queda coja. Segundo, los cambios tardíos en el conducto venoso sucedieron en fetos, hijos de madres, con preeclampsia en más de la mitad de esos fetos, por lo tanto, la indicación de la terminación de la gestación en ese grupo de fetos era por una causa materna, no por una causa fetal. Tercero, los cambios tardíos del conducto venoso, es decir, la onda reversa A en el conducto venoso, solo se suceden en 1/4 de los fetos que tienen cambios drásticos de la arteria umbilical. Por lo tanto, para los americanos, el estudio TROFOL no es un estudio que sea válido para tomar una conducta. Por lo tanto, ellos dicen, no, usted tiene un feto con restricción de crecimiento intrauterino, sígalo con arteria umbilical. Y esto te va a dar 2 escenarios. Si la arteria umbilical es ausente en su diástole, el embarazo va máximo hasta la semana 34 y usted ya está empezando a pensar en desembarazar a la semana 32. Pero si la arteria umbilical es reversa, usted máximo lleva ese embarazo hasta la semana 32 y está empezando a pensar en desembarazar a la semana 30. Entonces, los cambios graves de la arteria umbilical me definen a mí cuándo terminar ese embarazo. Si es reverso, entre la semana 30 y 32, y si es ausente la diástole, entre la semana 32 y 34. En este punto coinciden todas las sociedades, y estos puntos me los determinó ¿quién? El estudio TROFOL. El gran problema es cuando yo tengo un feto entre la semana 26 y la semana 30 o 32 que tiene graves problemas en la arteria umbilical. Para los americanos dicen, síganlo con arteria umbilical. Si hay deterioro, entonces desembarácela antes y mire todo el cuadro o eche mano de otras ayudas como lo son, por ejemplo, el perfil biofísico y el monitoreo fetal electrónico convencional, pero no use ni Doppler ni otro tipo de vasos. Para el tema de la restricción tardía, también dicen, no vale que use uterinas o que use arteria cerebral media o índice cerebroplacentario. Use la arteria umbilical. Un problema con usar la arteria umbilical en fetos con RCIO tardía es que la mayoría de las veces esas arterias umbilicales son normales y los fetos empiezan con cambios adaptativos. Por ejemplo, los americanos dicen, tranquilo, si el feto está por debajo del percentil 10, pero por encima del percentil 3, desembarácelo a las 38 semanas, máximo a las 39, no las deje llegar hasta las 40. Y si el embarazo, si el feto tiene una arteria umbilical normal y el percentil está por debajo del percentil, el peso está por debajo del percentil 3, llévelo hasta la semana 37 y pare de contar. Entonces mire que los americanos en ese documento del 2020 simplifican todo y sacan de tajo ductus, umbilical, uterinas, etc. ¿Qué dice la ISUOC? La ISUOC básicamente dice lo mismo que los americanos con respecto a los cambios de la arteria umbilical a la semana 30 o a la semana 34, pero ellos sí le dan mucha importancia a lo que es el estudio TROFOL y involucran entonces los parámetros del conducto venoso para definir qué hacer con esos embarazos entre la semana 26 y la semana 32, y para ellos es desembarace si hay cambios tardíos en el conducto venoso. Ojo, el conducto venoso no es un vaso que sea fácil de tomar tampoco, no es un vaso que sea altamente reproducible, y miren que ellos también están usando aquí la variación en el monitoreo fetal electrónico. Entonces, este protocolo que propone la ISUOC es un protocolo que en nuestro medio no es fácilmente adaptable porque no disponemos de monitoreo computarizado y no vamos a disponer siempre de quien nos haga un conducto venoso. Y los
los cambios tardíos del conducto venoso ya se asocian con cambios estructurales y isquémicos en el corazón. Entonces, sigue primando entonces lo que mencionan los americanos y es guíese por la arteria umbilical, no le dé más vueltas al asunto. En cuanto al embarazo tardío, miren que los europeos, la ISOC, vuelve y mete el tema de la arteria cerebral media y la redistribución, lo que para los americanos no es válido. El Grupo de Barcelona se mantiene en lo que ha dicho, que es básicamente lo mismo de la ISOC. Comparten con los americanos el hecho de no llevar los embarazos más allá de las 30 o las 34 semanas cuando hay cambios severos en la arteria umbilical, pero cuando estamos antes de esos tiempos, sí ellos dicen utilicemos entonces el conducto venoso, es decir, tanto el Grupo de Barcelona como el Grupo británico le siguen creyendo a los resultados del estudio TROFL. Los americanos no le creen al estudio de TROFL por completo. Ya en la vida práctica, si nosotros tenemos alguna dificultad para interpretar este montón de información, entonces existen varias herramientas. Una de ellas está en la página de la Fetal Medicine Foundation, que es gratis, y usted simplemente lo que hace es introducir los datos, se deja estacionar el peso y lo que obtenga, lo que tenga, si tiene umbilical, si tiene uterina, si tiene líquido amniótico, si tiene monitoreo, etcétera, etcétera, y le dice qué hago y el programa le da una idea de qué es lo que debe hacer, si debe desembarazar, si debe poner sulfato de magnesio, si debe poner esteroides, si debe hospitalizar, etcétera, etcétera. Aquí hay varios ejemplos con resultados distintos. Entonces, así como está esta herramienta en la Fetal Medicine, está también esta herramienta en el Grupo de Barcelona. Entonces, ¿cuáles son los retos y cuáles son los mensajes para llevar a casa? Los retos es que en este momento estamos construyendo con la doctora Mariana Torres, el doctor Hernani y la doctora Sandra una guía de práctica clínica de restricción de crecimiento intrauterino para el hospital, porque pues es una guía que está un poquito desactualizada, entonces vamos a tratar de actualizarla bajo lo que tenemos en el hospital. Pues ya les mencioné que hay cosas muy sofisticadas como el monitoreo computarizado, del cual no disponemos, y que se nos abre también acá un montón de líneas de investigación. Cuando uno mira todos estos protocolos de investigación, se da cuenta que no son cosas extraordinarias ni necesitan una infraestructura muy grande, y nosotros tenemos pacientes de sobra pues para empezar a tener nuestra base de datos y empezar a tener nuestra población más o menos caracterizada. Entonces podemos hacer investigación en qué curvas de crecimiento usar, podemos hacer investigación en el comportamiento de la arteria umbilical, paciente aliviada, paciente enferma, podemos hacer investigación sobre cómo se comporta el luctus en nuestra población, etcétera, etcétera, etcétera. Y los mensajes para la casa es entonces siempre tratar de tener una edad gestacional precoz y cierta, usar solamente una fórmula que es la de Hadlock y tratar de reevaluar las curvas que usamos y adaptarnos a una curva. Es decir, tenemos comunidad que usar siempre lo mismo, reevaluar entonces si nos vamos a adaptar solamente el Doppler de la arteria umbilical o si vamos a seguir incorporando esas otras variables Doppler como lo mencionan los europeos. Y una cosa muy importante es, si bien no existe una herramienta clara pues ni de manejo ni de seguimiento, tratar de identificar lo más preciso posible los casos de restricción de crecimiento intrauterino tardíos para no dejarlos llegar hasta la semana 40 con desenlaces perinatales problemáticos a futuro. Les agradezco entonces mucho a todos la atención